Justamente es un buen momento para volver a reflexionar sobre estos acontecimientos notables en la historia mexicana, yo diría de la historia mundial. Realmente pensamos esta historia como local, si sin embargo no lo es. Es un momento en el cual se abre una nueva época de historia mundial y que por eso mismo la reflexión no solamente nos compete a nosotros, pero desde luego resulta importante que lo hagamos. Bueno, pues voy a también a hacer lectura, no para tratar de no irme del tiempo, porque como ven se va rápido, y centrarme. Bien, mi trabajo se ha centrado en las crónicas indias del siglo XVI y XVII, en particular las crónicas de Fernando Alvarado Crisostomo. Son dos crónicas, una en español y otra en náhuatl, la crónica mexicana y la crónica mexicana. En un principio de mi trabajo me interesaba estudiar cómo funcionaba el discurso de los vencidos en esas crónicas. Al avanzar en el análisis de ellas, me pareció sorprendente que compartieran el punto de vista de los conquistadores y fueran muy similares tanto en sus contenidos como en su forma. Es decir, son muy semejantes la historia que se cuentan en esas relaciones, crónicas civiles y religiosas escritas por los conquistadores con estas que han escrito autores indígenas. Así que me pregunté cómo era posible que los historiadores y antropólogos, y señalo antropólogos que son parte del gremio y que en realidad son los primeros que trabajan en México en el siglo XX, trabajan estas crónicas, no les pareciera un problema de investigación que los cronistas indios, siendo que supuestamente representaban a los vencidos, repitieran la misma representación del pasado prehispánico que los conquistadores hispanos. Así que, orientado por el trabajo de libros indios imaginarios e indios reales, me propuse investigar cómo operaba el discurso contenido en las crónicas y entender bajo qué condiciones fueron escritas. Así, aunque en el centro de mis reflexiones están las crónicas de Alvarado Crisostomo, en realidad el análisis y la deconstrucción discursiva abarca otras relaciones, códices, historias y crónicas escritas por autores de filiación indígena, o por lo menos que así se presentan, porque varios de ellos no son indígenas. Muñoz Camargo es un ejemplo. Al final también pretendía confrontar esos resultados con la historia nacionalista oficial mexicana, que curiosamente comparte la visión de los conquistadores sobre la conquista y el pasado prehispánico. Bien, habrá que recordar que la crónica mexicana de Alvarado Crisostomo tiene como uno de sus objetivos presentar la historia dinástica mexica, contar la historia de los mexicanos a partir de sus monarcas y reinados. Este relato, en su estructura, ordenamiento y eventos, es muy similar a la de otras historias de cronistas de filiación hispánica, como ya dije, como es el caso de Federico Durán o el Códice Ramírez, bien, y otras, desde luego. En general, las crónicas coloniales, bien, aunque aquí me detengo un momentito, la crónica mexicana tiene la misma estructura que la de Durán, casi si las podemos poner juntas, en un trasluz veremos que va ocurriendo más o menos la misma historia. En general, las crónicas coloniales siguen la estructura genealógica monárquica establecida en la relación de la genealogía y linaje de los señores que han enseñado esta tierra de Nueva España, elaborada por los franciscanos en la década de los años 30 del siglo XVI. Pienso que esta crónica en particular, que es una relación genealógica, es la matriz sobre la que se va a estructurar las historias en torno a las monarquías indias, primero mexicas y luego a partir de ese de otros. Lo que significa que, más allá de las particularidades o diferencias que existen entre las crónicas con respecto a los fichamientos y reinados, los cronistas del siglo XVI y XVII participan de una visión común en torno a la representación del pasado prehispánico mexica. La representación del pasado prehispánico, plasmada en los textos e imágenes coloniales, crónicas, relaciones, historias, etc., no son un registro histórico. Este es como un primer punto de vista importante de este pasado, sino que son parte del discurso cristiano de la historia de la salvación. En sus relatos, los cronistas indios se ubican dentro de esa historia y narran su pasado como parte de los linajes prehispánicos elegidos por el Dios cristiano, y lo dicen expresamente. Lamentablemente aquí el problema es que siempre aparecen antologías en donde se seleccionan parte de las crónicas y no se presenta la totalidad de ellas. Bien, pero en esas, al leerlas, digamos, cuidadosamente, los indios narran su pasado como parte de los linajes prehispánicos elegidos por el Dios cristiano y en los que sus pueblos fueron encomendados a cumplir misiones y tareas que los llevarían a la salvación mediada o lograda a través de la conquista hispánica.
por lo que podemos ver que en sus relatos los mitos bíblicos se actualizan, como la supuesta migración que lleva a la fundación de Tenochtitlán, que es el mismo modelo del éxodo judío, o la migración salvífica de los godos que van y destruyen Roma y luego fundan el reino godo de Toledo. Como puede verse en el supuesto, en su relato los mitos bíblicos se actualizan y las profecías que anuncian la conquista son el hilo conductor de la historia, como puede verse en el supuesto regreso de Quetzalcóatl. Tampoco falta la intervención y la descripción de las artes del demonio. En Alvarado de Tesosomo el demonio es Huitzilopochtli, en otros son otras deidades. Y desde luego también encontraremos la intervención divina por medio de presagios y signos que le sirven al Dios cristiano encaminar esa historia y llevarla a su culminación, esto es, a la conquista española y la llegada del cristianismo al Nuevo Mundo. Los cronistas indios, a pesar del doctor León Portilla, no se asumen como vencidos, sino por el contrario, se presentan como parte de los vencedores, lo dicen expresamente. La conquista militar es importante sin duda para ellos, y en la medida que pueden todos los cronistas, en tlaxcaltecas, texcocanos, chalcas, tlalcas, tlatelolcas, azcapotzalcas o mexicas, señalan la alianza de sus pueblos y familias con los españoles, en especial con Cortés, sobre todo con Cortés. Pero lo verdaderamente relevante de la conquista para ellos no es el enfrentamiento militar, sino la victoria del cristianismo, del Dios cristiano y su comunidad terrenal contra el demonio. Los cronistas indios, ante todo, se presentan como cristianos y por ello como vencedores, y su pasado como precristiano, es decir, no es un pasado autónomo, sino lo ordenan como un pasado precristiano, es decir, que llegará al cristianismo, ¿no? Ese relato no es sino un resultado de una invención historiográfica en el que la historia prehispánica transcurre como si fuera la historia de un pueblo gentil precristiano en espera de la conquista y la salvación. Dicha versión se impuso por el poder de los colonizadores, desde luego, que combatieron y eliminaron las otras versiones. También hay que considerar también la tragedia demográfica indígena. Esa memoria cristiana sobre el pasado prehispánico y los relatos épicos, militares y evangelizadores escritos por los conquistadores que triunfaron con el tiempo y que hoy tienen una nueva época gloriosa gracias a que la historia, la antropología y la arqueología moderna las ha tomado como fuentes verdaderas para escribir el relato moderno de la conquista y del pasado prehispánico. Pero, reitero, las narraciones del pasado prehispánico relatadas en las crónicas indias son una representación y no un registro histórico. Es decir, que esas narraciones son producto de un proceso de invención destinado a fortalecer la representación del indio como una figura de la otredad en el marco del cristianismo. Es una invención porque hay una decisión o voluntad de crear un relato en el que el pasado prehispánico tuviera sentido dentro de las tradiciones occidentales de guerra y conquista. A través de esas narraciones se inventa un pasado cuyo hilo conductor es en la preparación y la espera de la conquista por los indios prehispánicos. Los eventos, los personajes, las situaciones, los diálogos, los presagios son incorporados a la narración para contar la historia de la conquista cristiana. Es decir, que en esos textos no encontramos una historia autónoma de los pueblos prehispánicos, sino una historia que se realiza en función de la conquista. De ahí que los distintos elementos o componentes narrativos, como el orden del tiempo, lineal y progresivo, la secuencia, el origen y la guerra del imperio, la causalidad, que es expuesta a través de profecías y presagios, los personajes y sus cualidades, los monarcas, solo pueden ser entendidos a la luz de la conquista y en las acciones providenciales que la acompañarían, desde luego atribuidas al Dios cristiano y como parte de la autorrepresentación mesiánica de los conquistadores, como salvadores, ¿no?, terrenales. El relato de las crónicas está confeccionado utilizando un tono vernáculo, desde luego, es decir, utilizando palabras y nombres mexicas, incluso la crónica mexicana es náhuatl, para describir personajes arquetípicos y situaciones modélicas que fueron tomadas del imaginario hispánico conformado en los reinos de la península ibérica a lo largo de la Edad Media y que fueron transmitidas oralmente o fijadas en textos o imágenes. El modelo de las crónicas está en las crónicas monárquicas hispánicas. Imperio de emperadores monarcas. Como ya señalamos, la historia de los mexicas narrada en la crónica mexicana es la historia de la sucesión de los monarcas y sus reinados. Uno de los aspectos que se destaca en el relato es la creación del imperio y las cualidades de los monarcas, descripción de rituales, situaciones de guerra y situaciones cortesanas que le dan cuerpo a la categoría imperial. Sin embargo, esa noción de imperio mexica no la encontramos fuera de los textos de los conquistadores. A pesar de los esfuerzos de la arqueología, historia nacionalista,
por demostrar la existencia de un imperio, no ha podido ofrecernos pruebas materiales de que efectivamente existiera tal entidad política. A tal punto ha llegado las dificultades para aplicar la categoría imperial a la historia prehispánica, que Sergio Grusinski, en su admirablemente ambiguo libro El Águila del Dragón, recientemente apareció en español, nos dice que, cito, mientras que China mantiene una colosal maquinaria administrativa que opera sobre un territorio relativamente unificado, el imperio azteca no tiene nada de imperio, sobre el nombre que le hemos dado. Es en gran medida, como se verá, es una creación de Hernán Cortés y de la historiografía que se inspiró en ella. En todas partes se exageran las cosas para dar más lustre a la victoria española y hacer más conmovedora la tragedia indiana. Desde luego, el texto de Vicente habrá que comentarlo por aparte. Bien, pero encontramos en un autor que defiende la idea del mestizaje y la colonización imaginaria una reconsideración con respecto a esta idea de imperio. Así pues, la idea que los aztecas mexicas conforman un imperio lo encontramos primero y antes que nadie en Cortés, como he dicho ya aquí, quien en sus cartas de relación comunica a Carlos V que ha dado con un imperio que él ubica en Asia y que lo tiene que conquistar en su nombre. Pero no se trata de un imperio real, no existía tal imperio mexica, es una invención de Cortés. Y tenemos muchas indicaciones que el llamado imperio mexica es una invención cortesiana, no solo en comparación con otros imperios como lo hace Grusinski, sino que en los propios textos de Cortés podemos encontrar lo que yo llamo desgarraduras discursivas. Esto es, citaciones que nos indican que las categorías políticas que emplea Cortés son más bien recursos retóricos jurídicos. Por ejemplo, Cortés nos narra que deambula en el centro de México sin que se encuentre a un ejército, ni fortificaciones, ni murallas, ni cuarteles, ni arsenales, ni funcionarios de ningún tipo imperial. Grusinski, cuando habla de la llegada de los españoles a China, dirá que justamente a cada paso los conquistadores que querían conquistar China se van a encontrar a funcionarios, administradores, aduanas que no los dejan pasar. Bien, en México Cortés anda como Pedro por su casa. Para entrar en contacto con Moctezuma nos dice, llegan mensajeros y más bien en su relato como no soy andar comunicador. Otro ejemplo en su expedición a las Higueras es que lo internaría en el centro sur del imaginario imperio, lleva a Platón de Cuauhtémoc como rey con el fin de que no se le rebelen los mexicas y para obligar a un contingente grande de ellos a acompañarlos en la expedición. Con tal comitiva tendremos que esperar que las ciudades y territorios bajo el dominio imperial mexica, ese imaginario imperio, se someterían a Cortés y que se volverían vasallos del nuevo imperio hispánico. Sin embargo, la expedición resulta terrible para el conquistador, pues lo rescatado es mínimo, no tiene grandes recibimientos, al contrario, encuentra indiferencia, escasez de abastecimientos, mueren muchos españoles y sobre todo mueren muchos indios aliados por las enfermedades. Y al final, con pocos resultados, regresará a la Ciudad de México a enfrentar a sus competidores hispánicos que amenazaban desplazarlo del control de la recién creada Nueva España. Desde luego, pero antes manda a matar al Platón de México. La conquista del centro del sur tendrá que hacerse, pero será obra de nuevas expediciones que someterán a estos supuestos vasallos de este supuesto imaginario imperio. Cortés emplea la categoría de imperio por varias razones. Una de ellas es para señalar que está obligado a convertir su expedición en una empresa de conquista, pues el imperio mexica tendría su origen en un imperio cristiano fundado por el mítico arcipreste Juan en Asia, y por consiguiente el monarca español como monarca cristiano deberá reclamar los territorios dominados por los mexicas como propios. Así que la empresa que lleva adelante Cortés es para él, y así lo dicen las cartas, la de la recuperación de algo que ya les pertenecía a los cristianos. Además, desde luego, es usado por Cortés con la finalidad de engrandecer sus logros y justificarse política y jurídicamente frente al monarca. Los argumentos en adelante estarán vinculados a esa categoría de imperio y de la natural subordinación del imperio mexica al imperio español, que se considera a sí mismo, desde luego, como el verdadero representante de la cristiandad. Así, por ejemplo, Cortés dice, inventa, como ya nos ha explicado Microsat, que Moctezuma II reconoció que los mexicas son extranjeros y que han ganado esa tierra por la guerra. Por lo tanto, no son señores naturales, que además reconocería Moctezuma que ya están advertidos por profecías que vendrían los verdaderos dueños de esas tierras a reclamarlas. Todo esto está en la crónica mexicana. Y por consiguiente, que Moctezuma II le hace entrega pacífica del imperio. El argumento, desde luego, será repetido por todos los cronistas posteriores, incluida la crónica mexicana, y por la historiografía oficialista mexicana. El problema, según Cortés,
es que luego los mexicas, instigados por el demonio, no reconocen la entrega que ha hecho Moctezuma y se rebelan, por lo que se ve obligado a tomar y destruir la ciudad de México Tenochtitlán para someter una rebelión y vengar una traición. Por eso esta ida y no conquista, diría él, ¿no? Para ello, además, aduce otro argumento retórico jurídico, el del imperio tiránico. Un imperio tiránico se define, según las partidas de Alfonso el Sabio, como aquel en el que un señor natural, en este caso un emperador gentil, maltrata o somete a un pueblo cristiano, o que esté dispuesto a ser cristiano y lo obligue en contra de la religión cristiana, como el de cometer sacrificios humanos. Entonces ya el imperio, este imperio imaginario mexica, que obliga a hacer sacrificios a los tlaxcaltecas y a los texcocanos y a cholultecas y demás, ya estaría condenado, porque está yendo contra la religión cristiana. Según estas leyes, los monarcas cristianos hispanos, en su calidad de emperadores, están obligados a hacer la guerra y desposeer al monarca en cuestión de vasallos, siervos y territorios. Los que se someten, según estas leyes, se convertirán al cristianismo y se vuelven vasallos. Y se les serían reconocidos como señores naturales y se les respetarían algunos de sus privilegios. Desde la representación del imperio mexica como imperio tiránico lo veremos repetirse en estas crónicas indias. Los cronistas lo usan como justificación y exculpación de la realización de supuestas prácticas idolátricas, porque nos dicen fueron obligados por los mexicas, ¿no? Todo se acomoda en el discurso. Y además, a través de este argumento, también explicarían su alianza con Cortés. Siguiendo este argumento, en estas crónicas indias, cada cronista reclamará para su pueblo el mérito de ser los primeros cristianos, ya sea que aludan a ser los primeros a los que llegó la palabra divina y los convirtió en un pueblo elegido, como los monarcas mexicas en la crónica mexicana, o porque fueron los primeros en bautizarse, según la historia de la tlaxcalteca de Muñoz Cabano. Por lo mismo, los cronistas indios elaboraron una representación del pasado prehispánico utilizando argumentos teológicos cristianos, como las profecías de la conquista, y jurídicos hispánicos, como la de la monarquía gentil, el imperio tiránico y los derechos de señores naturales, para justificar los derechos y privilegios que les corresponderían el nuevo sistema colonial. Al tomar esta representación del imperio tiránico como historia, y sobre todo como historia verdadera, los historiadores modernos, sean seguidores de la visión de los vencidos, de la tradición indígena, subalternistas decoloniales o incluido Brusisky, transforman la conquista en una guerra entre indígenas y por consiguiente hacen responsables a los propios indígenas de su tragedia. La categoría de imperio que se utiliza, bueno, ya han llegado a decir que había guerra civil, ¿no? Y que Cortés ya además llegó a tomar el poder en ese escenario. La categoría de imperio que se utiliza para definir a los pueblos originarios desde la perspectiva de los conquistadores sirve también para establecer un orden del pasado y cualificarlo con los criterios cristianos medievales que están en la mente y en las instituciones de los españoles y europeos. Pero la categoría por sí misma no es suficiente. Era necesario llenar la representación que cubrir ese pasado y ocultar a la alteridad a la que se enfrentaron los europeos. Entonces hay que inventar los monarcas, hay que inventar cualidades, hay que inventar guerras, etc. Los hispanos pusieron en juego todos aquellos elementos de su imaginario y los recursos culturales con los que contaban, es decir, retomar el modelo histórico-mitológico godo para crear el hilo de la historia a partir de la asociación monárquica, dotar de atributos y comportamientos a los monarcas como si fueran monarcas godos, y así al resto de los pueblos prehispánicos. Así que la historia dinástica relatada en la crónica mexica no corresponde a la historia prehispánica, corresponde más bien al imaginario hispánico y a la representación cristiana de la historia. Pero si esta representación imperial de la historia mexica es una invención historiográfica creada por los conquistadores, recreada y ampliada en las crónicas religiosas e indígenas, y no hay un imperio, ni imperio tiránico, tampoco hay emperadores, ni monarcas, ni vencidos, ni contamos una historia prehispánica. Entonces, desde luego, necesitamos formular un nuevo relato histórico de la conquista, pero sobre todo del pasado prehispánico. Bien, pero con ello, bien, porque no solo enfrentamos la pérdida del pasado prehispánico como historia, sino que en la medida que retomamos la representación cristiano-medieval que nos ofrece la historiografía moderna, repitiendo las crónicas del 16 como historia del pasado prehispánico disfrazada de visión de los vencidos, nuestra propia representación de ese pasado estará sentada en la negación de la singularidad de esa civilización y de su historia, y seremos cómplices de una nueva y renovada destrucción de ese pasado que produjo la conquista hispánica y de la negación de las víctimas que, a partir de la conquista, operaban en los relatos de los conquistadores. Nos convertiríamos así en cómplices modernos de esa conquista. Gracias.